De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. A continuación, presentamos la lección número 12. Morir como una semilla. Tópicos del estudio. La ilustración de Jesús de un grano de trigo que muere es una analogía fascinante de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. En primer lugar, cae. El grano que cae de la espiga no tiene ningún control sobre dónde o cómo caerá al suelo. No tiene control sobre el suelo que lo rodea y que luego lo cubrirá. En segundo lugar, espera. Mientras el grano permanece en la tierra, no sabe qué le deparará el futuro. No puede imaginarse cómo será la vida en el futuro, porque es solo un grano de trigo. En tercer lugar, muere. El grano, probablemente, no podrá convertirse en espiga a menos que abandone su situación cómoda y segura como grano. Debe morir, es decir, debe renunciar a lo que siempre ha sido antes, una semilla, para poder transformarse en una planta que produzca frutos. En el cristianismo la muerte tiene dos connotaciones. Por un lado, la muerte que es el resultado y el castigo por el pecado. Por otro lado, nuestra vida con Dios comienza con la muerte al pecado, al amor propio y el egoísmo. La muerte al pecado nos lleva a vencer y enfrentar la muerte definitiva que es el resultado del pecado. ¿Cuál es este sentir de Jesús que nos invita Pablo a imitar en Filipenses 2:5? Fíjate cómo actuó Jesús. Estos versículos describen 3 pasos que Jesús dio para someterse a la voluntad del Padre. Jesús se humilló a sí mismo. Renunció a sus derechos como gobernante del universo, se hizo siervo de los hombres, y murió en la cruz. Su muerte redentora fue precedida por la renuncia y el servicio. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar y cuán dispuesto estoy a servir a otros para seguir el ejemplo de humildad de Jesús? Los derechos y la igualdad son buenos y deberíamos protegerlos, sin embargo muchas veces, el hecho de humillarme y renunciar a mis derechos por amor a otros implica someterme voluntariamente al crisol. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a soportar la incomodidad para servir a los demás en forma más eficiente? Muchos cristianos procuran sinceramente conocer la voluntad de Dios para su vida. Si pudiera conocer la voluntad de Dios para mi vida, sacrificaría todo por Él. Pero, aun después de prometerle esto a Dios, todavía podemos estar confundidos acerca de cuál es su voluntad. La razón de esta confusión la encontramos en Romanos 12, 1 y 2. Pablo describe cómo podemos conocer la voluntad de Dios, y presenta un argumento importante. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, primero tienes que sacrificarte. Un sacrificio implica la muerte del animal. El sacrificio del creyente implica la muerte al yo. La muerte a nuestros pensamientos y deseos pecaminosos. ¿Qué obtendremos cuando nos ofrezcamos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Una mente renovada y un conocimiento experimental de la voluntad de Dios para nuestra vida. La muerte al yo es dolorosa, pero imprescindible para tener una mente nueva, una mente que sea capaz de entender las cosas del Espíritu. Pide al Espíritu Santo que te muestre en qué aspectos no estás completamente muerto. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Alguna vez escuchaste esa voz suave y apacible del Espíritu Santo, pero la ignoraste? Por ende, todo salió mal y luego pensaste para tus adentros, ¿oh no, por qué no escuché? En los capítulos 2 y 3 de Primera de Samuel, se presentan 3 casos de personas que escucharon, pero que reaccionaron de distintas formas. 1. Los hijos de Elí escucharon a su padre, pero no le obedecieron. 2. Elí escuchó la voz del profeta, pero obedeció a medias. 3. Samuel escuchó la voz de Dios y obedeció. Cuando el Espíritu Santo nos habla, espera una respuesta de nuestra parte. Al escuchar su voz, no debemos acallarla. El predicador Charles Stanley describe cuán esencial es cultivar la disposición a escuchar la voz de Dios en lo que él llama poner el cambio en punto muerto. ¿Qué cosas a menudo te impiden poner el cambio en punto muerto para escuchar y finalmente obedecer? No permitas que la voz del Espíritu Santo quede silente. ¿Quién te convencerá de pecado, de justicia y de juicio? Cuando Eva pecó en el jardín del Edén, no fue simplemente porque dudó de la palabra de Dios. La raíz del problema era que ella creyó que tenía suficiente sabiduría para decidir por sí misma lo que era bueno. Confió en su propio juicio. Tomar las decisiones confiando en nuestro propio juicio, en lugar de confiar en la palabra de Dios, nos expone a todo tipo de problemas. Así ocurrió con Eva, Génesis 3:6, con terribles consecuencias. Observemos cómo fue este proceso en el caso de Saúl. Saúl dijo, vi la dispersión de sus tropas y la ausencia de Samuel. Saúl estaba bajo presión y evaluó con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. 2. Saúl pasó de vi a, me dije, que los filisteos los conquistarían. Lo que vio con sus propios ojos dio forma a lo que dijo, o supuso, sobre la situación. 3.
Saúl pasó de me dije a, me esforcé, y ofreció sacrificio. Lo que Saúl pensó dio forma a sus sentimientos. Todos hemos hecho esto, confiamos en la vista humana, lo que nos lleva a confiar en el pensamiento y en los sentimientos humanos. Y luego actuamos sobre la base de estos sentimientos. Saúl concibió un plan que mejoraba el propuesto por Dios y fracasó al confiar en sí mismo. Si sabemos que somos tan frágiles y tenemos un conocimiento tan imperfecto, ¿por qué seguimos tratando de confiar en nosotros mismos? La sumisión a la voluntad de Dios puede verse socavada cuando dependemos de nuestra propia fuerza. También es posible confiar en otros sustitutos de Dios. Cuando algunos se sienten deprimidos, salen a comprar algo que los haga felices. Cuando algunos se sienten incompetentes, persiguen la fama. Cuando otros tienen dificultades con su cónyuge, buscan a otra persona que les dé intimidad y excitación. Muchas de las cosas que usamos pueden aliviar la presión, pero no necesariamente resuelven el problema ni nos enseñan a manejar mejor la situación la próxima vez. Solo la ayuda sobrenatural de Dios puede hacer eso. El problema es que muchas veces dependemos de sustitutos de Dios en lugar de depender de Dios mismo. Es probable que usemos estos tres sustitutos en lugar de Dios. Utilizar la lógica humana o la experiencia pasada, cuando lo que necesitamos es una nueva revelación divina. Bloquear los problemas de nuestra mente cuando lo que necesitamos son soluciones divinas. Escapar de la realidad y esquivar a Dios cuando lo que necesitamos es tener comunión con Dios para recibir poder divino. Zacarías nos ayuda a concentrarnos en lo que realmente importa cuando nos vemos tentados a utilizar sustitutos. Después de muchos años a la distancia, los exiliados finalmente regresaron de Babilonia, e inmediatamente comenzaron a reconstruir el templo. Pero hay una increíble cantidad de resistencia a esto, algo de contexto se puede encontrar en Esdras 4 al 6. Por eso Zacarías se acercó con este mensaje de ánimo a Zorobabel, quien estaba dirigiendo la obra. Dios no impidió que hubiese oposición al templo ni salvó a Zorobabel del estrés. Dios no siempre nos protegerá de los adversarios. Pero cuando llegue la adversidad, Dios puede usarla como un crisol para enseñarnos a depender de Él. Necesitamos depender más de Dios, de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Cuando estás estresado, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Comer? ¿Mirar televisión? ¿Orar? ¿Entregarte a Dios? Tu respuesta, ¿qué te dice sobre ti mismo y las cosas que necesitas aprender o cambiar? Nunca olvidemos que la sumisión a la voluntad de Dios se da cuando morimos a nuestros deseos y ambiciones. La vida que se preservará será la vida que se dé liberalmente en servicio a Dios y los hombres. Los que sacrifican su vida por Cristo en este mundo, la conservarán eternamente. Dios te bendiga.